A estas alturas no hace falta ser un gurú para saber que el mundo ha entrado en una espiral, está entrando en una espiral de cambios muy profundos en nuestra forma de vivir. Y todo va a suceder de una manera mucho más rápida de lo que esperamos. Las crisis económicas, la pandemia, la guerra en el corazón de Europa lo han puesto todo patas arriba y han dejado ver algunas costuras descosidas en nuestra economía. Y esto no lo digo yo, porque si fuera así no tendría el más mínimo valor. Lo dicen los nombres acreditados del mundo de la economía. Hoy no vamos a hablar, quizás sería demasiado pretencioso por nuestra parte hablar del nuevo orden económico mundial, pero sí podemos hablar de la economía un poco más de casa, un poco más doméstica, de cómo van nuestros ingresos y nuestros gastos. Es decir, lo mismo, el orden económico mundial, pero un poco más en pequeño. Comenzamos Voces de la Región. Buenas tardes, señoras y señores. Se nos viene ahora a la memoria lo que decía aquí en este programa hace un mes más o menos la coordinadora de la red EAPN de lucha contra la pobreza en la región de Murcia, Rosa Cano, cuando indicaba que el 27% de la región de Murcia se encuentra en riesgo de exclusión social. Y recuerden, además, que decía que en la región esto tiene pinta de no ser un problema coyuntural, momentáneo, sino que también que parecía que se estaba empezando a convertir en un problema estructural, es decir, que venía para quedarse. Y traemos esto a colación porque no podemos imaginar, o nos cuesta imaginar, cómo lo estarán pasando ahora estas familias que se encuentran en riesgo de exclusión social cuando tienen que pagar el aceite a precio de oro o cuando tienen que pagar casi 2 euros, bueno. Hoy se ha conocido, esta semana se ha conocido la noticia de que bajan unos 20 céntimos los combustibles, pero bueno, sigue estando en el horizonte de los 2 euros el litro de combustible para echarle a su coche para ir a trabajar, si es que tienen trabajo, en el mejor de los casos, y consiguen ganar algunos 800 o 1.000 euros al mes. Hoy a nuestro invitado no le vamos a pedir soluciones porque no sabemos si las tiene, pero sí le vamos a pedir que nos ayude un poco a comprender todo esto. Está con nosotros el profesor José García Solanes, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia, ahora en calidad de emérito. Señor García Solanes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesor emérito, catedrático emérito, ¿no? Sí, soy catedrático emérito porque una vez que me tocaba jubilarme, la Universidad de Murcia, como otras universidades, nos dan todavía unos cuantos años más de permanecer en la universidad, fundamentalmente para la investigación y para ayudar a los doctorandos y para impartir conferencias tanto en la región como fuera. Muy bien. Yo le planteo desde la calle un tema y usted nos da una explicación desde su conocimiento, ¿no? Es la conversación de todas estas semanas. Los precios se han disparado, los productos básicos están inasequibles, los combustibles han alcanzado un precio que era impensable hace tan solo unos meses. ¿Qué está pasando? Sé que es una pregunta muy amplia y muy difícil, pero apelamos a su conocimiento para que nos consiga dibujar un poco lo que está pasando. Bueno, la causa principal de lo que estamos sufriendo ahora es lo que en economía llamamos una inflación de costes, ¿vale? Una inflación de costes quiere decir que cuando aumentan los precios de los factores de la producción, fundamentalmente la energía en este caso, o cuando hay un tirón en los salarios, que no es el caso en este momento, ese aumento de costes se transmite hacia una multitud de productos y hasta afectar a la cesta de la compra, a los servicios y a todo aquello a lo que las familias normalmente tienen que hacer frente. Es decir, se produce un efecto multiplicador que se transmite a todos los productos y servicios. En consecuencia, el poder adquisitivo disminuye. Si disminuye el poder adquisitivo, pues tenemos menos capacidad de compra, tenemos menos demanda, etcétera, etcétera. Con el caso añadido en las circunstancias actuales de que no sabemos si esto va a terminar, porque primero empezamos con la pandemia, luego se magnifica con la guerra de Ucrania. Todo esto hace que desde el lado de la oferta, no de la demanda,
Los precios no suben en este caso porque queramos demandar más y entonces si no hay más disponible, los precios suben. No, en este caso es porque se contrae la oferta. La globalización se ha visto interrumpida por las cadenas de valor que han quedado cortadas, luego por las dificultades de distribuir los bienes y los servicios, y ahora a eso le añadimos la subida del precio de la energía, las materias primas, muchos de los alimentos que provenían del este, etcétera, etcétera, pues se produce una alza generalizada de precios, de la cual nadie tenemos culpa, sino que viene impuesta desde el exterior, pero que es muy difícil de frenar y nos perjudicamos absolutamente todos. Entonces, de lo que se trata aquí, y de los gobiernos lo tienen que saber muy bien, es que ese perjuicio que nos causa esos factores externos, pues ese sacrificio lo tenemos que redistribuir para que no perjudique a unos más que a otros. La inflación, que es explicado así en términos muy coloquiales para los profanos en la economía como yo, que es ese indicador que viene a reflejar cómo perdemos poder adquisitivo con una misma cantidad de dinero, es decir, podemos comprar menos con una misma cantidad de dinero, eso viene a ser, en grosso modo, la inflación, está registrando en España tasas que no se conocían desde hace más de 30 años, un 7,3% en el mes de marzo, un 7,7% en la región de Murcia, por encima de la media nacional, y la principal consecuencia de todo esto es que todo repercute en el último eslabón de la cadena, que somos los consumidores. Todo repercute en el profesor, en el periodista, en el electricista, en el último eslabón de la cadena, que al final lo que hace, señor García Solanes, es que nuestra capacidad de ahorro quede mermada o incluso anulada, según el índice de inflación, ¿no? Efectivamente, ese es el sacrificio principal que esta crisis causada por factores de oferta, como he dicho antes, nos está causando a todas las familias y de eso no escapamos nadie. Se dice que, o se prevé, los principales institutos españoles y los bancos centrales prevén que en la zona euro la inflación pueda alcanzar un número de 2 dígitos este año, al final del año. Y en España incluso unas décimas más, como suele ser de costumbre en nuestro país. Esto evidentemente nos merma la capacidad de compra y el tema es que no sabemos qué grado de transitoriedad pueda tener. Es decir, no sabemos, es que ese es el problema principal. ¿Hasta cuándo? Evidentemente, si terminara la guerra de Ucrania, el panorama mejoraría muchísimo y mientras tanto quedamos con esa incertidumbre. Además, otra cosa, y es que cuando la inflación sube en condiciones como las actuales, los más perjudicados son las rentas bajas. ¿Por qué? Pues porque están subiendo. La inflación abarca más de 100 productos que componen la cesta de la compra, pero dentro de la cesta de la compra, los productos que suben más, y los precios que suben más, son aquellos que las rentas bajas también compran en mayor intensidad. Léase pues, los alimentos, el vestido, el pago de la electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, la brecha de la desigualdad, lejos de cerrarse, se está ensanchando en este momento. Exactamente. El secreto está en la composición de la cesta de la compra, que perjudica fundamentalmente, como digo, a las familias más pobres. Ya sabemos que la región de Murcia no es una isla perdida en el océano, sino que lo que ocurre aquí viene determinado por lo que ocurre en España, en Europa y en el resto del mundo. Además, usted lo acaba de explicar hace un momento, son todos factores externos, exteriores, pero por circunscribirnos a nuestro territorio, ¿podría hacernos una descripción de la situación económica actual de la región de Murcia? Pues la región de Murcia está enmarcada en la economía española y es una parte que se mueve en más del 90% dentro de la coyuntura española. Es decir, cuando las cosas van bien en la región de Murcia van bien, cuando las cosas van mal en España la región de Murcia va mal. Yo diría que con un pelín más de agravamiento en el caso de la región de Murcia, porque dependemos, la economía murciana está anclada en unos factores y en unos sectores que han estado particularmente dañados por la crisis económica. Es decir, que
si la economía española, por las proyecciones que se están dando, puede estar perjudicada, se habla de un 1,5 porcentual, de puntos porcentuales en el crecimiento, en la región de Murcia estaría perjudicado unas décimas más. Lo digo claramente, es decir, porque en la región de Murcia tenemos una especialización fundamentalmente en el sector primario y en el turismo, que son los más dañados por la crisis económica. Por lo tanto, tenemos un poco más de inflación, ya lo he dicho antes con las cifras que se han dado de inflación, tenemos unas décimas más, y tenemos también un crecimiento más perjudicado que la media española, porque dependemos de unos sectores muy sensibles a la crisis. Y luego hay otro dato, lo hablábamos usted y yo el otro día cuando le solicitábamos la entrevista, que quizás es que a mí me provoca un pánico particular, no lo sé, pero que un territorio tan pequeño como el nuestro tenga actualmente una deuda pública de más de 11.000 millones de euros, que me da miedo pronunciar la cifra, 11.000 millones de euros, ¿es algo por lo que debamos preocuparnos? Es algo que debemos preocuparnos cuando tengamos pues, una recuperación económica sostenida, cuando ya estemos, digamos, puestos en los raíles de la recuperación y además con buenas perspectivas económicas. Ahora no debemos preocuparnos porque lo fundamental es proteger al sistema productivo y proteger a las familias. Y además esa deuda pública, si bien tenemos que eliminarla a medio plazo, no es escandalosa. Es decir, somos la cuarta región de España en cuanto al tamaño de la deuda pública, alrededor del 34% del PIB regional. Hay regiones muchísimo más endeudadas como la valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha. Y pues eso viene a significar como unos 6.800 euros per cápita de los murcianos. Entonces, esto no debería preocuparnos, porque ahora, digo, lo fundamental es mantener el sistema productivo, mantener a las empresas y proteger a las familias. Cuando venga la recuperación económica, haremos causa común con el resto de España para reducir la deuda, no solamente la nuestra, sino de toda España. Y en todo caso, esa deuda, brevemente, ¿cómo se ha generado y qué fórmulas existen para minimizarla cuando haya recuperación económica? Bien, esa deuda se ha generado porque bueno, la deuda es un stock, digamos, es como un depósito de agua, ¿no? Ese depósito de agua se alimenta con un grifo. El grifo de la deuda sería el déficit público y ese déficit público va agrandando la deuda año tras año. Entonces, eso quiere decir pues, que los ingresos del gobierno regional son insuficientes para atender a los gastos, ¿verdad? En parte por la mala financiación regional, comunitaria que tenemos en Murcia y en parte también por cosas que se pueden hacer mejor de lo que se hacen. Por ejemplo, pues porque no se pueden suprimir determinados impuestos, sobre todo impuestos directos a las clases sociales más acaudaladas, y se pueden mejorar la asignación del gasto. Y eso pues tenemos que mejorarlo. Y no es un problema solo de la región de Murcia, sino de toda España, ¿no? Entonces es una tarea pendiente de la que tenemos que ocuparnos, como digo, después de que pasemos la crisis. Ha dicho usted algo que tiene que ver con lo que le iba a preguntar ahora, porque ¿es compatible estar reclamando ayudas del Estado y de los fondos europeos y al mismo tiempo estar proclamando una bajada de impuestos? Pregunto. Bueno, para mí, vamos a ver, en estos momentos el Gobierno, y además apoyado también por los consejos de los economistas y de organismos internacionales, dado que estamos ante un problema transitorio, porque el grado de transitoriedad no lo sabemos, pero es transitorio, la reducción impositiva que se esté dando en estos momentos tiene que ser transitoria. Es decir, el Gobierno ha disminuido el IVA que se paga en la generación de la electricidad, ha disminuido
los impuestos de la producción eléctrica y ha disminuido los gravámenes que soportan pues, muchas empresas, o les está dando bonificaciones para mantener su actividad. Pero eso tiene que ser transitorio. No me vale decir que hay que bajar impuestos por sistema y de manera definitiva como un salvamento para recuperar la economía. Eso no. Eso no, porque está demostrado que la bajada de impuestos, además de que perjudica a los más débiles, porque si se bajan impuestos se incurre en más déficit y luego ese déficit lo tenemos que pagar todos, entonces digamos que las clases más acaudaladas pueden recurrir siempre a los servicios privados. Bueno, pues esa bajada de impuestos de manera definitiva o tal como la proponen algunos partidos como solución milagrosa para salir de la crisis, no me vale. No es aconsejable. Solamente bajadas de impuestos como requiere la actividad, la crisis económica actual, para mejorar, aliviarnos a las familias y a las empresas y mantener la actividad económica. Muy bien. Hay prestigiosos expertos en economía que sostienen que esta espiral de crisis económica que decíamos al principio ha llegado a un punto de no retorno, que las cosas no tienen más remedio que cambiar porque se hace el actual sistema económico se hace insostenible, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Que realmente todo el orden económico tal y como lo conocemos tiene que experimentar sí o sí un cambio? Sí, efectivamente, ya no cabe ninguna duda, ya no lo puede negar nadie, ¿no? Salvo quizás algún partido minoritario negacionista. No se puede negar que el modelo productivo que tenemos ahora tiene que cambiar para ser más sostenible, para no abusar tanto de los recursos económicos. Entonces, a medio plazo tenemos que acelerar el cambio del modelo productivo, ser más sostenibles e ir hacia un modelo que permita la sostenibilidad de los recursos energéticos, y que además esos cambios tienen que contemplarse desde ya como una visión de medio-largo plazo. Para la situación actual, en el corto plazo, tenemos que redistribuir los sacrificios. Y redistribuir los sacrificios significa que todos tenemos que aportar algo. Por ejemplo, las empresas eléctricas que se están forrando, que están aumentando sus beneficios de una manera escandalosa, tienen que renunciar a parte de ellos, o el gobierno les tiene que poner unos impuestos sobre los beneficios y redistribuir esos beneficios, redistribuirlos hacia las clases más necesitadas y hacia las empresas que ven tan perjudicados los costes de sus explotaciones. Entonces, a corto plazo tenemos que redistribuir los sacrificios, tenemos que hacer que los servicios públicos sean sostenibles y tenemos que mejorar, transformar el sistema productivo para hacerlo compatible con la disponibilidad de recursos del planeta, porque si no, iremos a la catástrofe. Lo que está pasando ahora es simplemente una advertencia, y una advertencia seria. Entonces hay que ponerse en marcha ya. Y en cuanto a la redistribución de los costes y de los sacrificios entre las clases sociales, evidentemente hace falta un pacto de rentas que limite el poder adquisitivo no de unos pocos, sino de todos, porque es algo que nos afecta a todos y no tiene sentido ni es justo que unos paguen y que otros se vean exonerados de estos sacrificios. Yo le comentaba al profesor García Solanes, antes de empezar la entrevista, unas declaraciones que le habíamos oído al profesor Santiago Niño Becerra,
A propósito de un libro que acaba de sacar al mercado, donde este analista comenta que la economía está empezando a ser una ciencia que gestione la escasez. En vez de gestionar las finanzas y los bienes, que gestione la escasez. Y hablaba de que más pronto que tarde acabarán implantándose medidas para que... Él ponía algunos ejemplos, ¿no? Cuando vayamos al médico de familia, pues a lo mejor tenemos que contribuir con 5 euros. O al final habrá que implantar de forma definitiva un peaje por usar o para contribuir al mantenimiento de las carreteras que todos utilizamos, porque si no, se preguntaba de dónde, cómo se va a sostener eso. No sé si estos análisis de Niño Becerra usted los comparte o no, profesor. En parte sí que los comparto, sí. Los comparto porque bueno, el decir que la economía va a ser una gestión de la escasez, esto no es nuevo, es que la economía, lo primero que estudiamos cuando vamos a una facultad de economía y lo primero que nos dicen es que la economía se ocupa de la mejor asignación y utilización de recursos escasos. Es decir, que aquí no hay nada gratis. Por lo tanto, como nada es gratis y lo que tenemos es limitado, tenemos que utilizar lo que tenemos de la forma más racional y más justa posible. Esa es la idea principal, el mensaje que se desprende de esas afirmaciones de este economista. Y luego, pues yo soy totalmente partidario de que como nada es gratis, las cosas que utilicemos de alguna manera las tenemos que pagar. Que las paguen más, en mayor proporción, los que tienen rentas más altas, pero también los que tienen rentas más bajas, salvo casos muy extremos, también tienen que aportar alguna contribución. Soy partidario de que las autopistas sean de peaje y que haya bonificación para aquellos que las utilicen menos, porque los que las utilicen más tienen que pagar más. Si los camiones destruyen el firme de la autopista y además contaminan más, algo tienen que pagar. Y estoy de acuerdo en que en estos momentos las bonificaciones y la reducción del precio del combustible que les está dando el gobierno me parece totalmente justo. Hoy salía la noticia de que el gobierno mañana en el Consejo de Ministros se van a aprobar la reducción de los 20 céntimos en el combustible. Se va a aprobar para todos los ciudadanos, para los camioneros y para todos. Yo creo que eso es una buena solución, una buena ayuda, transitoriamente. Pero cuando haya pasado este periodo de crisis, el que más consume y el que más deteriora tiene que ser el que más pague. Es que es la manera de asignar los recursos correctamente. De la misma manera que también soy partidario de que la enseñanza pública superior se tiene que hacer pagando. Los que pueden más, pagan más, y los que tienen menos, pagan menos, y que haya becas suficientes para que todo el mundo que no pueda costearse los estudios se los pueda pagar. Pero es que no hay nada gratis y entonces tenemos que hacer frente a la escasez y más ahora con estos problemas, los problemas que tenemos. Es que ese nada es gratis, creo que es la clave que está un poco detrás de todo, porque nos hemos acostumbrado durante muchos años a que teníamos de todo y a que todo era gratis y a que de todo hacíamos un uso, no sé si decir irracional, pero casi. Entonces, tampoco quisiera ir a la frase aquella que tan polémica fue de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No creo que tampoco. Seguramente la mayoría no han vivido por encima de sus posibilidades, pero sí es cierto que hemos tenido de todo y todo gratis, y todo se acaba. Claro. Es obvio. Claro. Bueno, que hemos vivido por encima de las posibilidades, esto fue cierto antes de la crisis financiera del 2008. Estuvimos malgastando y tirando con arco. No solamente las familias, sino el gobierno, ¿no? Y luego vino lo que vino, la crisis, porque ya la economía se infló con una serie de burbujas, principalmente con la vivienda, pero no solo con la vivienda, hasta darnos de bruces y decirnos que la realidad no era esa, ¿no? Y de ahí vinieron todos los problemas posteriores. Pero que
que no hay nada gratis, esto es desde siempre, desde siempre. Y tenemos que atenernos a ellos respetando o ateniéndonos a dos cosas. Primero, que como no es nada gratis, hay que asignar bien todos los recursos y para eso todas las cosas tienen que tener un precio. En el sistema en que estamos, para valorar las cosas todas tienen un precio, todas. Por eso yo soy partidario también de que, salvo familias muy, muy necesitadas, la compra de medicamentos aportemos algo. Porque esto, al aportar algo, nos dice, oye, cuidado, que esto que estoy comprando no es gratis. Por lo tanto, tengo que ir con cuidado y no almacenar medicamentos en la despensa como si tuviéramos aquí un botiquín gigantesco, ¿no? Entonces, todas las cosas tienen que tener un precio y el segundo principio es el de justicia social. Y es que tenemos que redistribuir para que aquellos que son más desafortunados y tienen rentas más bajas, pues tengan más ayudas y gravar con impuestos más altos a las rentas más ricas, a los ricos. En definitiva, estamos asistiendo a un mundo cambiante, nos ha tocado vivir esta etapa, otros vivieron la revolución industrial, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado vivir esta y tenemos que adaptarnos a ello sí o sí. No se me ocurre, sé que es un resumen muy simple, pero es cuestión de adaptación. Sí, es cuestión de adaptación, pero no quedándonos con los brazos cruzados. Nos tenemos que adaptar a la realidad que tenemos en ese momento, pero tenemos que mirar hacia el futuro para transformar el sistema, como decía antes. Por ejemplo, no sé, ahora nos damos cuenta, por ejemplo, de que aquí en España se ha construido montones de kilómetros de AVE, de tal manera que está proyectado que el AVE llegue a todas partes. Tenemos la densidad de kilómetros de AVE construidos mayor de Europa y, sin embargo, el transporte de mercancías se sigue haciendo por carretera. Es decir, pues, ¿por qué no mejoramos la distribución de mercancías a través del ferrocarril también? Vamos a construir líneas de ferrocarril, vamos a dar el tren de mercancías, aprovechar también la alta velocidad para el transporte de mercancías y de esa manera no tendríamos un problema tan grave como tenemos ahora, porque al subir el precio del petróleo el transporte queda interrumpido. No tiene sentido. Y es decir, que hay que tener una visión un poco más larga para transformar la economía y ver lo que realmente es importante. Bien, y siempre considerando que si el conflicto bélico en Ucrania finalizara, pues no es que seguramente no cambiaría el escenario de que hay que transformar la economía, porque se ve que las costuras están a punto de romperse, pero sí aliviaría un poco bastante la situación y haría que ese tránsito transformador de la economía fuese más gradual, más poco a poco. ¿Puede ser? Seguro, seguro. Si se llegase a una negociación y el conflicto de Ucrania se quedase cerrado, parece ser que hay ahora alguna esperanza de que Zelensky está ya anunciando que se conformaría con mantener su país, Ucrania, como zona neutral e incluso ceder a Rusia una parte del territorio del este. Si se llegase a esa negociación, tendríamos un tirón muy fuerte en la actividad económica, seguro, porque mejorarían las expectativas y las expectativas de la gente son importantísimas. Bajarían los precios de las materias primas, del petróleo, de la electricidad, etcétera, etcétera, y eso ayudaría a las empresas para seguir produciendo y veríamos enseguida un tirón de las bolsas hacia arriba, seguro. Entonces, esa recuperación que ya estábamos experimentando después de la pandemia se aceleraría otra vez y volveríamos otra vez a recuperar los niveles que teníamos antes de 2019, pero sin perder de vista, claro está, las tareas que tenemos pendientes y para las cuales la Unión Europea nos ha dado unos fondos, los de la Next Generation, estos fondos, para que sigamos transformando la economía. Y en eso no hay que parar, jamás. Aunque pare la guerra de Ucrania, si para la guerra de Ucrania,
pues tendremos más tranquilidad y mayores fondos y menores costes para llevar a cabo esa tarea. Profesor García Solanes, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más todo esto, que no nos gusta, nos gustaría muchísimo más que estuviésemos hablando de una gran recuperación económica, pero bueno, esperemos que el escenario cambie un poquito mejor en los próximos meses. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Muy bien, gracias a ustedes y hasta otro día. Gracias, señoras y señores, por estar con nosotros. Mañana, si les apetece, de nuevo a las 4 de la tarde, Voces de la Región.